Bienvenidos a un video de la materia de los procesos vitales. O vamos a ver lo que es la materia y la historia que conlleva conocer la teoría atómica en sus personajes iniciales. Entonces, la materia primeramente es todo lo que ocupa lugar en el espacio y que contiene materia. Ahora, muchas veces se han preguntado por qué ciertos objetos tienen las mismas características en cuestión de su material. Y luego nos ponemos a pensar qué pasaría si nosotros dobláramos una hoja de papel hasta que llegara a su límite. Son preguntas que se hacían en tiempos remotos, en aquellos tiempos donde existía el conocimiento basado en la lógica y no en el conocimiento científico y metodológico. Así iniciaba con un personaje llamado Empédocles. Entonces se pregunta, ¿qué es la materia en sí? Primeramente, hay que ver la materia, que su ley a partir de Lavoisier, ¿verdad? Que hizo la ley de la conservación de la materia, dice que no puede crearse ni destruirse, solo se transforma. Eso conlleva también a la ley de la conservación de la energía, que tampoco es creada destruida, únicamente cambia de una forma a otra. Y esto es porque quiere decir que si nosotros ponemos a calentar leña, esta cambia físico-químicamente y la energía no se pierde, se puede transformar en energía calorífica, energía mecánica. Entonces, todos esos primeros datos nos dan a entender que los primeros que empezaron a hablar sobre la materia, uno de ellos era Empédocles, que es un filósofo que vivió en el siglo V. Decía que el mundo estaba compuesto por 4 elementos: agua, aire, tierra y fuego. Había otros conocimientos que tenían otros países, ¿verdad? Como China, que decía que estaba formado el universo por más elementos, por 5, que eran tierra, madera, metal, fuego y agua. Entonces los filósofos fueron los más explicando, más intensos en explicar la naturaleza de la materia, y concluyeron que existían diferentes formas de pensar. Estos métodos de trabajo les conocieron como un tipo de escuela o pensamientos, uno llamado el atomismo, que se basaba en la existencia de las partes indivisibles de la materia, y existía otra, el continuismo, que afirmaba que podía seguir dividiéndose la materia infinitamente cualquier trozo de objeto de materia, pues. En la primera destacaron Leucipo y Demócrito, que vivieron allá por el año 400 antes de Cristo, y su discípulo Demócrito, que para ellos decían que la materia era un tipo de objeto creado con partículas infinitas, indivisibles, de formas variadas, y que siempre se encontraban en movimiento, a lo que los llamó átomos. Por eso que átomo significa que no se puede dividir. Entonces, más adelante, todos sus, todos sus conocimientos, aunque fueron muy famosos en otros campos como las matemáticas, en lo que es la filosofía, pues fueron muy famosos. Todos sus conocimientos basados en lo del átomo pues se perdieron hasta muchos siglos después. Luego llega otro tipo de conocimiento, en donde estaba Aristóteles, que representaba lo que llamamos la escuela continuista, en la que se basaba en Empédocles, de hecho, donde rechazaba cualquier cosa que dijera en la teoría atomista, de que no puede haber vacío entre las partículas, que es lo que mencionaba la teoría atomista. Ya sabemos que si existe algún tipo de vacío en el átomo, entre lo que es un átomo y los electrones hay vacío. Entonces, esto la teoría continuista lo rechazaba. Por ejemplo, Aristóteles mencionaba que la naturaleza tenía algo que llamaban horror al vacío, no existía. Esto quiere decir que había ausencia de materia. Para él todo era materia, y que los motivos de la existencia de la materia, no podía haber vacío entre ellos. Por ejemplo, decía que las flechas que se movían al dispararlas, decía que el aire iba rellenando el vacío que dejaban esos movimientos, empujándolo hacia adelante. Por eso es que las flechas se movían. Entonces, son pensamientos que existían hace mucho tiempo. Entonces,
Con el apoyo de la iglesia, estos pensamientos o la influencia de Aristóteles continuó hasta la Edad Media. Si ven, son muchos siglos, siglo XV, siglo XVI, hasta que volvió la visión atomista de lo que es Newton. Fue de los primeros que empezó a hablar con sus obras tituladas, por ejemplo, como conocida como Principia, así es como se llama el libro, en la cual hablaba de los átomos, cómo se movían e interactuaban entre sí. Entonces hubo muchos nuevos personajes, ¿verdad? Por ejemplo, James Clerk Maxwell, que nos hablaba una ley que hablaba de la distribución de la rapidez de las moléculas de un gas que se movían aleatoriamente, ¿verdad? Y por ejemplo tenemos todos estos científicos que cambiaron lo que es la concepción del universo. Uno de ellos es John Dalton. Estos son los modelos atómicos que vamos a ver más adelante. Entonces John Dalton, que era un científico británico, era muy notable en su forma de tomar el conocimiento científico referente a los átomos, y retomaba algunas ideas de lo que dijo Leucipo de Demócrito, en el que los átomos que tienen propiedades distintas les llamaba a ellos átomos o elementos, o sea, que cada elemento estaba formado por una clase de átomos y que esos átomos se les iba a conocer como elementos, así como elementos que se encontraban unidos, ¿verdad? Y que fueran diferentes, eso les llamaba compuestos. Entonces decía que los átomos estaban formados por pequeñas e indivisibles partículas llamadas átomos, así igual que los átomos tienen diferentes masas y tamaños, y que los compuestos, que es lo que les estaba mencionando, por la unión de átomos diferentes, eran pues compuestos, y átomos iguales elementos, ¿verdad? Entonces esa sería una breve historia de la teoría atómica. Continuaremos después con los modelos atómicos.